Muy bien. Listo. El día de hoy vamos a continuar con nuestra discusión sobre el modelo cinemático directo de robots manipuladores. ¿Sí? En la clase pasada nosotros dejamos explícito el concepto de modelo cinemático directo. Un modelo cinemático a nosotros nos permite construir una matriz de transformación homogénea simbólica eh, con la cual vamos a, al reemplazar las variables articulares del robot, podemos mm, obtener la pose del efector final con respecto a la base del robot. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos tener una herramienta para poder decir cuál es la posición y orientación del efector final o del último grado de libertad de nuestro manipulador con respecto a la base del mismo. Para eso, nosotros estamos construyendo un algoritmo que se llama la convención de Naviti-Hattenberg, con la cual vamos a poder obtener esa pose de una manera algorítmica, es decir, a partir de un procedimiento. Nosotros podríamos hacer lo mismo utilizando geometría y trigonometría, pero créanme que es algo bastante engorroso. Mientras que siguiendo este procedimiento, paso a paso, podemos llegar a una representación, podemos llegar a un modelo cinemático directo de cualquier manipulador, ¿sí? De cadena cinemática abierta y siguiendo la misma secuencia de pasos. Listo. Entonces, arrancamos con este ejemplo, un robot en 2 dimensiones, 3 grados de libertad. Paso número 1, asignar líneas infinitas a lo largo de los ejes de rotación de cada articulación. En este caso, esas líneas, esos ejes de rotación salen de la pantalla en el, la primera articulación, en la segunda y en la tercera. ¿Sí? Después de eso, nosotros dibujamos las líneas perpendiculares o las distancias perpendiculares entre cada par de ejes. Después asignamos los sistemas de coordenadas a cada eje de rotación, un sistema de coordenadas por eje de rotación. Después asignamos el marco 0 que va a estar alineado con el marco 1 cuando la primera articulación es 0. ¿Listo? Entonces asignamos el marco 0. Después de tener todos los ejes de rotación definidos, las distancias perpendiculares y los marcos de referencia establecidos, dibujamos nuestra tabla de parámetros de H. Esta es la tabla de parámetros de H. Tabla de parámetros de H. Listo. Este es el siguiente paso en el cual estamos. Para poder llenar esa tabla, siempre vamos a definir una columna a la que vamos a llamar I. Vamos a definir una I por articulación. Tenemos articulación 1, articulación 2, articulación 3. ¿Sí? Yo podría perfectamente decir, yo quiero asignar un sistema de coordenadas aquí en la herramienta y le voy a llamar 4. Entonces yo podría poner aquí una cuarta fila. ¿Listo? Bien. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ese cuarto sistema de coordenadas es un sistema de coordenadas, sería un sistema de coordenadas fijo. Mientras que todos estos otros tienen una articulación conectada con ellos. Entonces, si se mueve la articulación, se mueve también el sistema de coordenadas. ¿Listo? Entonces en principio vamos a tenemos una fila por articulación o mejor, una fila por sistema de coordenadas. Eso también lo podríamos tener así. Una fila por cada sistema de coordenadas, teniendo en cuenta que esos sistemas de coordenadas fueron definidos siguiendo la convención de H. Listo. Y bueno, entonces tenemos esta columna que define los marcos de referencia. Vamos a tener 2 columnas que definen los parámetros por link, alfa y A. Y después 2 columnas de y teta
que van a representar los parámetros por pares de links. Listo. Y que representan ese movimiento relativo entre links. Bueno, listo. En en el cálculo, en los parámetros relacionados con la primera articulación van a ser siempre, a ver, mejor así. Los parámetros relacionados con la articulación I siempre van a ser alfa sub I menos 1, A sub I menos 1, D sub I y teta sub I. ¿Listo? Esta es la articulación, ¿sí? Cuyo índice está asociada con estos parámetros. ¿Listo? Entonces, por eso vale la pena tener aquí alfa sub I menos 1, A sub I menos 1, D sub I, teta sub I. Y por una cuestión memotécnica que nos facilita el proceso, podríamos dibujar aquí en una esquinita, pues cuál es el A y el alfa, el D y el teta que corresponde a cada uno de estos marcos. Entonces al 1 le corresponde alfa 0, A0, D1 y teta 1, al 2, alfa 1, A1, D2, teta 2, y al 3, alfa 2, A2, D3 y teta 3. Bien. Ya después de eso, lo que hacemos es calcular los parámetros siguiendo la definición de Naviti-Hattenberg, que está en esta tablita. ¿Listo? Y que nosotros la tenemos aquí resumida también, para cada caso particular. ¿Listo? Entonces vamos ahora a considerar esta, ¿sí? Teta 1. Recuerden que lo que es D y teta me representan mediciones entre X con respecto a Z. ¿Listo? Entonces, teta 1 va a ser el ángulo que existe entre X1 y X0 con respecto a qué Z, a Z1, al Z cuyo subíndice es este. ¿Listo? ¿A qué es igual el ángulo que existe entre X1 y X0? Entre X1, que va a lo largo del link, y X0, que es totalmente horizontal. Ese ángulo es teta 1. Como esta articulación es revoluta, es rotacional, ese teta 1 corresponde a una variable. Es decir, si el brazo se baja, teta 1 cambia y así sucesivamente. ¿Sí? Teta 1 define el valor real del ángulo que existe entre X1 y X0. ¿Listo? Bien, entonces aquí tenemos que es una variable, teta 1. Teta 1. Bien, listo. Yo aspiro a que todos ustedes ya hayan realizado esto. Si tienen dudas, pues las pues preguntan. Bien, ahora alfa 1. Entonces, alfa 1 es el ángulo que existe entre zetas, ¿sí? Entre zetas. ¿Entre cuáles zetas? Entre el actual y el siguiente, entre Z1 y Z2. Entre Z1 y Z2. Entre Z1, que sale desde aquí, y Z2, que sale desde acá. Pero hay que tener muy en cuenta algo. ¿Con respecto a qué? Con respecto a un X. ¿Y a cuál X? El X del marco de referencia que estamos considerando, que es el 2. Entonces, aquí vamos a tener alfa 1 como el ángulo entre Z1 y Z2 con respecto a X2. ¿Sí? Con respecto a X2. El ángulo entre Z1 que sale y Z2 que sale también con respecto a X2. Con respecto a X2. Pero ¿por qué con respecto a X2? ¿No es con respecto a X1? ¿Por qué dices que sería con respecto a X1? Ah, pues yo lo anoté. Es ángulo entre ZI más 1 medido con respecto a XI. ¿Y a qué es igual Y en este caso? No, Recuerda, pero no se usa ese numerito, o sea, se usa el 1, ¿no? no, esto es
I menos 1. Y esto es I. ¿Sí? Para esta fila, I es 2 e I menos 1 es 1. Ok, ¿Listo? bueno, Ya. Esto es I. señor. Esto es I. Esto es I menos 1. Esto es I menos 1. Esto, mira, I es 2. ¿Sí? Tengan en cuenta que cómo nosotros, cómo sabemos cuál es el subíndice del alfa. ¿Sí? El subíndice del alfa está definido a partir pues, de la columna que le corresponde. Aquí le corresponde la columna I menos 1 y la fila me define el I. Entonces sería, sería esto. Listo. Entonces, ¿a qué sería igual ese ángulo? Entre, entre Z, entre Z1 y Z2. Ese es fácil. Miren, Z1 y Z2 siempre van a estar paralelos entre sí. ¿Sí? Siempre van a estar paralelos entre sí. Si nosotros, entonces, ¿cuál es el ángulo que existe entre esos dos ejes que son paralelos? Es cero. Son paralelos. Listo. Otra forma de hacerlo es, digamos, más gráfica, es como queremos hacer, como queremos obtener el ángulo entre Z1 y Z2 con respecto a X2, lo que podemos hacer también es trasladar Z1 hacia el origen del marco 2. ¿Sí? Y ver cuál es el ángulo entre Z1 y Z2 con respecto a X2. Entonces, si yo voy a calcular un ángulo entre dos líneas con respecto a un eje, ¿sí? Me paro frente al eje, de tal manera que vea el eje como un punto, vea X2 como un punto, y ahí vemos que Z1 y Z2 están efectivamente alineadas una sobre la otra. Entonces, ese ángulo es cero. A1. A1 es la distancia que existe, la distancia perpendicular entre Z1 y Z2 con respecto a X2. La distancia que existe entre Z1, entre Z1, entre Z1 y Z2 con respecto a X2. ¿Sí? Distancia entre Z1 y Z2. Profe, es que yo sigo sin entender. No, miren los apuntes de la diapositiva, dice ZI y ZI más uno, ¿sí? Entonces, si usted dice que es ZI y Z y Z2, es porque está considerando I como uno, ¿sí? O sea, Entre, porque dice entre ZI y ZI más uno. Y si entre, usted está diciendo que entre Z1 y Z2, es porque está considerando ahí como uno. Entonces, por ende, es con respecto a X1, ¿no? Así decían los apuntes. vamos a ver. Tú dices este. Sí, digamos, dice entre ZI a Z, ahí digamos el alfa. Ujú. ZI a ZI más uno. Y usted dijo que Z1 con Z1 a Z2. Por ende, pues sería I sería igual a uno. Con respecto a X sí. Y entonces, como dijimos que Y es uno, es con respecto a X1 en alfa. Abajo. ¿Sí? Un segundito. ¿Cómo hacemos para...? Ya, buen punto. Ah, listo. Entonces este alfa Y así lo cero, hicimos la clase pasada, por eso estaba como confuso. Z0. A ver, digamos, vamos a hacer un ejemplo. Entonces alfa cero. Entonces, tenemos alfa cero aquí, entonces sería Z0 y Z1. Ajá, con respecto a ¿Cierto? X0. Con respecto a X0.
Ah, sí, 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 tienes razón, tienes razón. Con respecto al X definido aquí por este subíndice. Sí, 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 sí. Qué pena, muchachos. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Con respecto al subíndice. Ujú. Muy bien, muy bien. Sí, 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 de acuerdo. Entonces, exacto, entonces volvemos a este. Este alfa 1 es el ángulo que existe entre Z1 y Z2, pero es verdad, con respecto a X1. ¿Listo? Y lo mismo se cumple. Nosotros trasladamos entonces Z2 hacia acá y Z1 y Z2 están alineados con respecto a X1. Muchas gracias, Oscar. Sí, 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 buen punto. Estás en la jugada. Listo. Entonces, ahora aquí a 1. Vamos a 1. A 1 es la distancia perpendicular entre los zetas, ¿sí? Entre nuestros zetas. Sería la distancia perpendicular entre Z1 y Z2, pero con respecto a X1. ¿Sí? Entre Z1 y Z2 con respecto a X1, a lo largo de este eje. A lo largo de este eje, la distancia entre Z1 y Z2 es L1, ¿sí? Porque ambos cortan a X1 a esa distancia. ¿Sí? Los cortes de Z1 y Z2 están cortados por L1, perdón, cortan a X1 a una distancia de L1. Entonces, esto de acá es L1. Listo. Bien. Ahora vamos a D2. D2 sería la distancia entre X, ¿sí? Entre X1 y X2, claro, sí, 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 claro. Entre X1 y X2, y este sí es con respecto a Z2. Entonces, la distancia entre X1 y X2 con respecto a Z2. ¿Cuál es la distancia entre X1 y X2 con respecto a Z2? Cero. A ver, la morfología del robot debe tener ciertas características para que esto sea verdad. Para que la distancia entre X1 y X2 con respecto a Z2 realmente sea cero. ¿Qué debe suceder con el robot para que esto pase? ¿O en qué escenarios no sería así? Profe, de pronto cuando sea prismática la unión. Cuando sea prismática, cuando sea prismática. No necesariamente. No necesariamente. Es esto. Fíjense. Nosotros ya definimos que X1 pasa por la mitad de X1 pasa por la mitad del link 1, ¿sí? Exactamente por la mitad de este lápiz. Y digamos que este lápiz rojo es es A2, ¿sí? Es A2. ¿Listo? Entonces, en ese caso, para que D2 sea igual a 0, X1 y X2 se deben interceptar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque D2 es la distancia entre X1 y X2. Entonces, en ese caso, la articulación debe ser una articulación que permita un movimiento así. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos el link 2 así, sobre el otro, y se movieran así, ¿qué pasaría con D2? Dejaría de ser cero. Dejaría de ser cero. Excelente. ¿Sí ven? Porque aquí nosotros tenemos Z2. Z2 está aquí. ¿Sí? Y entonces, si tenemos nuestro robot de esta manera, entonces ya existe una distancia entre X1 y X2. ¿Sí? Listo. Bien. Entonces, la, la configuración del robot debe ser una de tal manera que nuestro giro sea así.
ambos ejes de ambos links sean concéntricos. O se intercepten, más bien. ¿A qué es igual teta 2? ¿A qué es igual teta 2? Entonces, teta 2 es igual a el ángulo que existe entre x1 y x2 con respecto a nuestro a z2. Lo mismo. El ángulo que existe entre x1 y x2 con respecto a z2. Ese ángulo es teta 2 y es variable. Porque cuando yo actúe la articulación 2, ese eje, ese sistema de coordenadas 2 se va a desplazar. Teta. Listo. Entonces, miren que al inicio de la clase tuve un lapsus y yo les dije que la fila nos decía el sistema de referencia. ¿Sí? No sé por qué pasó allí. ¿Listo? Pero quiero hacer énfasis en que eso fue una equivocación, un lapsus que tuve. La referencia nos la da este numerito de acá. De hecho, para eso lo ponemos, ¿sí? Para saber cuál es la referencia que debemos tener. Y Oscar nos ayudó a caer en cuenta de eso. Listo. Entonces, esa es la referencia. Ahora, alfa 2 a qué es igual. Alfa 2 es el ángulo que existe entre Z2 y Z3 con respecto a X2. ¿Listo? Con respecto a X2. El ángulo que existe entre Z2 que sale y Z3 con respecto a X2. De nuevo, si nosotros calculamos ese ángulo es 0, porque ambos están paralelos, ¿sí? Y ambos están alineados con respecto a x2. Entonces esto es 0. A2 es la distancia que existe entre Z2 y Z3 con respecto a x2. La distancia que existe entre Z2 que sale y Z3 que sale con respecto a x2. A lo largo de x2. Esa distancia es L2. Ahora aquí, miren que aquí, en este caso, para las D y las tetas, el sistema de coordenadas de referencia cambia, ya es el 3. Entonces, D3 es la distancia que existe entre los mismos ejes, entre los ejes X del mismo marco que habíamos considerado, de los mismos marcos que habíamos considerado en el ejemplo anterior, pero ahora con respecto al marco 3. ¿Sí? Entonces, D3 es la distancia que existe entre x2 y x3, entre x2 y x3, con respecto a z3, ¿qué sale? Y se aplica la misma lógica. Si estos dos links son concéntricos, entonces la distancia entre los puntos de intercepción de x3 con z3 y de x2 con z3 es 0. Ahora vamos a pensar en los ángulos. Para hacer eso, entonces, prolongamos a x2, tenemos aquí x3, y ese ángulo entre ellos dos, entre x2 y x3 con respecto a z3, es teta 3, variable. Bien. Miren que en este caso no le hemos prestado mucha atención, o ha sido fácil el tema de los ángulos. Pero cuando estamos midiendo ángulos hay que tener muy en cuenta el signo, ¿sí? El signo de ese ángulo. Eso no pasa con A y D, porque A y D son distancias, tengan en cuenta, distancias, y las distancias son positivas. Sin embargo, los ángulos, sí nosotros, en el caso de los ángulos, debemos tener en cuenta los signos. Entonces, ¿cuál sería la forma, digamos, completa de hacer el análisis? Sería algo así. Para calcular teta 3, miren que teta 3 es el ángulo que existe entre x2 y x3 con respecto a el marco 3, ¿sí? Con respecto al z del marco 3. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Yo alineo mi pulgar con el eje de referencia.
El eje de referencia es el 3, Z3. Z3 sale del tablero, ¿cierto? Y después alineo mis dedos con el eje, con uno de los ejes entre los cuales quiero medir el ángulo. En este caso, quiero medir el ángulo entre X2 y X3. ¿Listo? Pero lo pongo alineado con el X que pertenece al marco de referencia. En este caso, el marco de referencia es el 3. Entonces, pongo mi pulgar en la dirección de Z3 saliendo, ¿sí? Y pongo mis dedos en la dirección de, en la dirección de X3. Miren que en ese caso, ah, si yo me muevo de X3 hacia X2, que es el otro, el valor va a ser negativo, ¿sí? Ese ángulo es negativo. Sin embargo, como es una variable, ¿sí? Nosotros no le ponemos un ángulo a esa variable, ese ángulo nos lo entrega ya negativo el encoder. ¿Listo? Entonces, esta metodología que les estoy explicando es muy importante en el caso cuando vamos a medir ángulos constantes. En el caso de ángulos constantes es necesario poner el signo del ángulo. En el caso de variables no, podemos dejar simplemente la variable. Listo. Bien, preguntas en cuanto a esto. Yo tengo una pregunta, profe. Sí, dale. En cuanto a, en cuanto Ya te voy a quitar la cámara porque no te estoy escuchando. solo es distinto de cero cuando Cristian, los vectores son Cristian, ¿podrías por favor repetir la pregunta? Es que escucha, profe. se entrecortó la comunicación. ¿Otra vez? Sí, profe, que si la única forma de que el DI sea distinto de cero es cuando los vectores son paralelos, o solo cuando no hay intersecciones dentro de la geometría del robot. Cuando, cuando se interceptan en el mismo punto, cuando los X se interceptan en el mismo punto, entonces es 0. Si no se interceptan los X, entonces esa distancia va a ser diferente de 0. O sea, el hecho de que no se intercepten significa que son paralelos, ¿cierto? O solo que no se No, que no se intercepten con respecto. intercepten dentro de esa geometría. Ajá. A ver, listo. Entonces, el hecho de que no se intercepten implica que son paralelos. En este caso son paralelos. No necesariamente, no necesariamente tienen que ser paralelos. Uno cuando mide distancias con respecto a un eje, debe verificar en qué puntos los otros ejes cortan el eje de referencia. Yo me tengo que preguntar en qué punto X1 corta al eje Z2 y en qué punto el eje X2 corta al eje Z2. Y en esos y la distancia entre esos dos puntos de corte sobre el eje Z2, que es la referencia, es lo que me da la distancia D. Si ambos, puede que estos dos ejes, estos dos no sean paralelos, y si ambos interceptan a Z2 en el mismo punto, la distancia es 0, por más de que no sean paralelos. Entonces, miren, si yo quiero medir la distancia, Ah, ok, gracias, profe. con mucho gusto, con respecto a, a J1, digamos que esto sea J1. Y yo tengo dos ejes, aquí. La distancia con respecto a J1 es, yo tengo que proyectarlos. ¿Tin? Tengo que proyectar acá, ¿ta? Y esta es la distancia. Esta es la distancia. Bien. Listo. Ok. Entonces, muy bien. Ahora vamos a hacer entonces
otro ejemplo. Ah, no, primero quiero que veamos un video que explica gráficamente todos los parámetros de H. Este es el video. Ah, bueno, voy a ponérselos sin audio. Sí, fíjense cómo los ejes Z apuntan en la dirección del eje de rotación. Esa es la distancia perpendicular que nosotros consideramos como A. ¿Sí? Esta es esa distancia perpendicular. Miren que hay varias, ¿cómo se dice? Varias convenciones de H. Esta es una diferente a la nuestra, tiene unas pequeñas variaciones. En nuestro caso, este eje X no va aquí, sino que va acá atrás. La convención que yo les enseñé es la más popular, es la más común, ¿sí? Y es moderna también. Pues es más reciente que esta del video, ¿sí? Pero digamos que los parámetros son muy similares. Miren, esa distancia es D, ¿sí? La distancia entre los X. Ese es nuestro teta, ¿sí ven? Los ángulos entre las X. Ese R es nuestro alfa, la distancia entre los zetas. Y ese es nuestro alfa, el ángulo entre los zetas. Listo, entonces hay un caso especial que es cuando los ejes Z son paralelos. Y ahí la pregunta que surge es, bueno, ¿y dónde ponemos A si ambos ejes Z son paralelos y existen muchas líneas que son perpendiculares, muchas distancias perpendiculares, infinitas? Entonces en ese caso hay libertad para escoger dónde ponerla, dónde poner esa línea. Puede ser al final del efector, en relación al efector final o con respecto al marco de referencia anterior. Listo, muy bien. Bien, vamos a trabajar este ejemplo. Este es un robot de configuración RPR. Este es un robot en el que la primera articulación, es
revoluta, la segunda es prismática y la tercera es revoluta. Bien. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es solucionar nuestro problema completo. Vamos a obtener la tabla de parámetros de H para este robot en particular. ¿Sí? Bien. Entonces, vayan pensando en cómo sería este caso de este robot. ¿Sí? Si quieren lo van dibujando. Listo. Interesante, pensé que lo podía pegar. Bueno, Windows. Listo. Muy bien. Este es nuestro ejemplo. ¿Cuál es el primer paso? A ver, quiero que alguien me lo diga. Tienen que ser más reactivos, chicas y chicos. A ver. Profe, creo que es enumerar las Bueno, después de articulaciones. numerar, sigue establece. Bueno, eso. Entonces, primero es definir los ejes de rotación, ¿cierto? Entonces, primero, este es nuestro J1. Listo. Nuestro primer grado de libertad es rotacional, el segundo va a ser prismático. ¿Sí? ¿En dónde se ubican los ejes prismáticos? Los ejes prismáticos uno los pone en la dirección del movimiento, pasando por la mitad de la articulación, por la mitad del link que se desplaza. ¿Sí? Entonces, si tenemos que esto es un pistón que entra y sale, entonces vamos a dibujar nuestro eje J2 pasando por la mitad del pistón. J2. ¿Bien? Listo. ¿Y cuál es el tercer grado de libertad? El tercer grado de libertad es rotacional. El mismo pistón, además de entrar y salir, también rota. ¿Sí? Entonces, nuestro tercer grado de libertad está alineado con J3, con J2, perdón.
Tenemos J1, J2 y J3. Paso número 1. ¿El siguiente paso cuál es? Definir los sistemas de coordenadas. Asignar. Asignar sistemas de coordenadas. Súper. Entonces, ¿nosotros dónde los asignamos? ¿Dónde los asignamos? Ah, no, perdón. Antes de eso hay que definir las As. Antes de eso son las As, las distancias perpendiculares. Este es un ejemplo de casos particulares de un caso particular en la definición de las As. Miren que J1 y J2 se interceptan, ¿cierto? J1 y J2 se interceptan. Entonces, ¿a qué es igual a 1? A 1 es igual a 0. Porque J1 y J2 se interceptan. ¿Y qué es A1? A1 es la distancia perpendicular entre J1 y J2. Pero esa distancia entre J1 y J2 no existe porque se interceptan. Entonces, esa distancia es igual a 0. Y en el caso de J2 y J3, ellos son paralelos. Es decir, la distancia perpendicular entre ellos también es 0. Porque son, paralelos y están alineados uno sobre el otro. Como son colineales, mejor, J2 y J3, entonces A2 también es igual a 0. Tenemos otro caso especial. ¿Qué pasa en esos casos especiales? ¿Sí? Miren que para poder definir, bueno, son casos especiales, entonces las A son igual a 0. Esa es la primera conclusión. ¿Qué sigue? Tenemos que definir el origen de nuestro sistema de coordenadas. Entonces, pero no tenemos nuestras As. Bueno, no tenemos nuestras As, pero sí sabemos dónde deberían estar. ¿Sí? A pesar de que su magnitud sea 0, ellas tienen un claro punto de origen. ¿Sí? ¿Dónde está, en este caso, el origen del primer marco de referencia? El origen del primer marco de referencia estarían donde se interceptan J1 con J2. Porque de ahí en teoría debería surgir J1. ¿Listo? Entonces, miren. Debería surgir A1, perdón. Entonces tenemos J1, esto es J1, y esto es J2. En ese caso, se interceptan, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si no? ¿Sí? Entonces ellos podrían tener una distancia entre ellos, pero en este caso no la hay. De todas maneras, A1 debería estar donde se hace, donde se hace la intercepción o donde potencialmente yo debería tener una distancia. ¿Sí? Entonces, cuando A1 es igual a 0, vamos a colocar el origen del sistema de coordenadas que debería arrancar donde arranca A, ¿sí? En la intercepción. Entonces, como J1 y J2 se interceptan, entonces el origen del marco 1 lo vamos a poner donde se interceptan J1 y J2. Entonces ya tenemos el origen del marco 1. Este es el origen del marco 1 donde se interceptan J1 y J2. ¿Listo? Siguiente pregunta. Vamos a ubicar los ejes de rotación, los ejes del marco. Vamos a arrancar con Z1. Z1 debe ir en la dirección de giro positivo de la articulación 1. Vamos a asumir que un giro contrario a las manecillas del reloj mirando desde arriba es positivo. Entonces Z1 debería ir hacia arriba. Este es nuestro Z1. Ahora, ¿en qué dirección va X1? X1 es tricky, esta es una excepción, ¿sí? Más o menos excepción. Como A1 es igual a 0, no podemos entonces poner X1 a lo largo de A1. ¿Listo? Entonces, cuando A1 es igual a 0, pónganle cuidado a esto, X1 debe ser igual, cuando A es igual a 0, X debe ir en la dirección perpendicular al plano formado por
J1 y J2, por los J's. ¿Sí? Como J1 intercepta J2 y A1 es 0, entonces X1 debe ser perpendicular al plano formado por J1 y J2. Ahora, entonces ya sabemos que X1 debería salir o entrar del tablero. ¿En qué dirección, qué sentido uno escoge? La convención es escoger un sentido que apunte hacia donde se encuentra el efector final. Pero en este caso en particular, ninguna de las dos direcciones apunta en la dirección del efector final. Entonces uno lo que hace es que selecciona cualquiera de las dos. Cualquiera, poner X1 saliendo del tablero o entrando hacia la pantalla están bien. Vamos a escoger cómo se hizo, cómo lo hace el ejercicio. ¿Sí? Como se hace en el ejemplo de Craig. Listo, entonces aquí está. En este caso se pone X1 hacia adentro. Pero insisto, podría ser hacia afuera. Hacia afuera también está bien. Entonces, X1 entra a la pantalla y Y1 sale por construcción. ¿Sí? Si X está entrando y Z1 está saliendo, entonces Y1 debe estar hacia la izquierda. ¿Sí? Hacia la izquierda. Esto es Y1. Y1 hacia la izquierda. Bien. Vamos a pasar al siguiente marco de referencia. El origen del marco 1 se encuentra sobre J1. El origen del marco 2 se encuentra sobre J2. ¿Listo? ¿Dónde debería encontrarse entonces el origen del marco 2? El origen del marco 2 se encuentra donde arranca A2. Pero resulta que como J2 y J3 son colineales, A2, ¿sí? O A2 podría estar en cualquier parte. Es decir, el origen de A, la distancia entre J2 y J3 es 0, pero uno podría medir ese 0 en cualquier parte, en todas partes a lo largo de J2 y J3 porque son colineares. ¿Sí? Entonces, nosotros ya sabemos que cuando A es igual a 0, tenemos que poner el origen donde se interceptan los ejes de rotación. Pero de nuevo, como los dos son colineales, entonces ellos se interceptan en todas partes. En todas partes. En ese caso particular, en el que nosotros podemos poner el origen del marco 2 en cualquier parte, entonces decidimos ponerlo sobrepuesto con el marco anterior. Es decir, en este caso el marco 1. Entonces, como podemos ponerlo en cualquier parte, decidimos ponerlo donde está el marco 1. ¿Por qué se hace esto? Porque así maximizamos el número de ceros en la tabla de parámetros de H, lo cual es importante desde un punto de vista computacional. Desde un punto de vista computacional es importante porque el número de cálculos necesario tiende a disminuir cuando nosotros tenemos más ceros dentro de un sistema computacional. Es bueno tener arreglos esparsos, mejor, dispersos sería en español. Entonces, la convención nos dice que cuando yo puedo poner el marco 2 en cualquier parte, lo pongo sobre el marco anterior. Listo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bien. Listo. Entonces, ¿ahora qué sigue? Vamos a ubicar Z2. ¿Z2 en qué dirección va? Esto sí ustedes se la saben, ya lo tienen claro. ¿En qué dirección va Z2? Hacia la derecha, profe. Eso, bien, a ver, ¿quién lo dijo? ¿Quién dijo otra vez? A ver.
¿Quién habló? Cristian, profe. Eso, Cristian, excelente, Cristian. Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque, bueno, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Listo? Puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Es decir, Z2 va alineado con J2. ¿Sí? Va alineado con 2. Entonces, vamos a asumir que nuestro encoder nos da valores positivos girando de esta manera. ¿Sí? Esa es la hipótesis que vamos a tomar. Nuestro encoder nos va a dar valores positivos cuando hace un giro de este tipo. Voy a poner otro color aquí mejor. Rojo. Esto es Z2. Vamos a ver si Z2 va hacia afuera. Eso. Listo. Este es el origen, el mismo origen del marco 1, del 1. Bien, entonces ahora, ¿qué sigue? Sigue X. ¿Listo? Entonces X, ¿en qué dirección va? X2 va en la dirección de A2, pero de nuevo, A2 es igual a 0. ¿Sí? Y en este caso, bueno, y cuando A2 es igual a 0, entonces uno lo que hace es que define el X perpendicular al plano formado por los dos ejes en consideración en estos momentos, J2 y J3. Pero J2 y J3 como no son colineales, perdón, como son colineales, no forman un plano. ¿Listo? Entonces ahí va la tercera opción. Cuando A es igual a 0 y los ejes de rotación no forman un plano, es decir, son colineales, la convención es poner X con la misma dirección del X anterior. ¿Sí? Entonces ponemos nuestro X en la misma dirección de X1. ¿Cierto? Entonces tendríamos X, en esta dirección están tanto X1 como X2. X1 es el verde y X2 es el listo. Y finalmente, ¿en qué dirección va Y2? ¿Sí? Entonces, si tenemos Z2 apuntando hacia la derecha, entonces Y2 tiene que ir hacia arriba. Tiene que ir hacia arriba. Listo. Bien, vamos entonces al tercer marco de referencia. El tercer marco de referencia debe estar sobre J3. ¿Listo? Debe estar sobre J3. Debe estar sobre J3. Debe estar sobre J3, eso ya lo sabemos. Su origen está donde arranca A3, pero A3 no tenemos A3. ¿Por qué no tenemos A3? Porque no tenemos J4. A3 es la distancia perpendicular entre J3 y J4. Entonces, ¿ahí qué hacemos? O sea, no tenemos ninguna referencia para poder poner el último marco de referencia asociado al último grado de libertad que es J3. En esos casos, uno puede escoger poner el marco de referencia poner el marco de referencia sobre el último marco, sobre el marco de referencia anterior, ¿listo? O hacer lo que yo prefiero. Lo que prefiero es, entonces, poner el último marco de referencia sobre el efector final. Vamos a poner nuestro marco 3 aquí. Pero de nuevo, uno tiene libertad para poner este último marco de referencia. ¿Qué es lo importante, lo fundamental? Es que el origen debe estar sobre J3. Eso es lo fundamental, que debe estar sobre J3. Yo lo pude haber puesto aquí, lo pude haber puesto acá en el extremo, lo pude haber puesto acá atrás, en cualquier parte, de hecho. Eso, bueno, también tiene que ser algo que tenga sentido, algún sentido práctico. Y el sentido práctico es que a mí me interesa ubicar mi efector final. Entonces lo ponemos aquí. Ahora vamos a definir las direcciones de los ejes.
Z3, de nuevo, tiene que ir en la misma dirección de J3. Z3 va en la dirección de J3. ¿Cómo lo vamos a poner? Vamos a ponerlo de tal manera que un giro positivo se haga así. ¿Listo? Entonces Z3 va hacia adelante. Si a mí me hubiera dado por ubicar Z2 en la dirección contraria, lo más aconsejable es haber puesto Z3 también en la misma dirección. Sin embargo, otra convención fundamental es que siempre que yo pueda ubicar un eje apuntando hacia el efector final, debo hacerlo. Entonces, en este caso, yo tenía la libertad de poner Z2 hacia adelante o hacia atrás, pero en ese caso escojo la dirección hacia adelante porque esa dirección apunta en la dirección del efector final. Listo. Z3. Sigue X3. X3 va en la dirección de A3, pero A3 es igual a 0. En ese caso, entonces ponemos X3 en la misma dirección de X2. X. Bien, ya hemos ubicado los sistemas de coordenadas. Ah, ¿qué falta? Falta algo importante. A ver. Antes de hacer la tabla de parámetros de H. ¿Cómo? ¿No es el de la base, el sistema de referencia de la base? Tenemos que ubicar el marco 0, el de la base. Listo. El marco 0, recuerden que nosotros lo ponemos alineado con el marco 1. O lo ponemos de tal manera que cuando la primera variable articular, ¿sí? La variable articular asociada con el marco 1, sea igual a 0. Vamos a asumir que en esta configuración del robot, teta 1 es igual a 0. Aquí, en esta configuración, teta 1 es igual a 0. Vamos a asumir eso. Entonces, ya que asumimos eso, entonces vamos a tener que el marco 0 va a estar totalmente alineado con el 1 en esta configuración. Entonces vamos a tener, como X1 está hacia acá, entonces ponemos también a X0 así. De hecho, más bien para no poner tanta cosa, voy a poner una flechita. El X1, el marco 0 tiene que ir aquí, ¿cierto? Pero lo voy a desplazar para ponerlo mejor. Entonces, aquí tenemos X0. Tenemos X0 apuntando hacia adentro, Y0 a la izquierda y Z0 hacia arriba. Listo. Ya hemos definido todo nuestro sistema de coordenadas. Ahora vamos a hacer la tabla de parámetros de H. Ponemos I. Voy a borrar esto acá. Listo. Entonces tenemos I, un I por articulación, tenemos 1, 2 y 3. Tenemos acá alfa sub I menos 1, A sub I menos 1, teta sub I, y tenemos finalmente D sub I. Ush. Listo. Vamos a poner nuestros alfas, recordando que estos subíndices nos dan a nosotros el marco de referencia. A sub 0, teta sub 1, D sub 1, alfa sub 1, A sub 1, teta sub 2 y D sub 2, alfa sub 2, D sub 2
perdón. A sub 2, teta sub 3, D sub 3. Listo. Ahora sí. Alfa sub 0. Alfa sub 0 es el ángulo que existe entre z sub 0 y z sub 1 con respecto a x sub 0. Z sub 0, ¿sí? Ya sabemos que sube. Z sub 1 también está hacia arriba, uno está alineado con el otro, entonces ese ángulo entre los dos con respecto a x sub 0 es 0. A sub 0 es la distancia que existe entre Z0 y Z1, entre Z0 y Z1 con respecto a x sub 0. Ambos, Z sub 0 y Z sub 1 se interceptan con x sub 0 en el origen, ¿sí? Porque este no está aquí, este está aquí, sino que no lo puse pues para no volver muy confuso el dibujo. ¿Sí? Entonces esa distancia es 0 también. Si no están de acuerdo con alguno de los valores que yo vaya poniendo, intervienen y me dicen, profe, ¿por qué? Yo creo que es diferente. Teta sub 1. Teta sub 1 es el ángulo que existe entre x sub 0 y x sub 1 con respecto a z1. Entre x sub 0 entra y x sub 1 entra con respecto a z1. ¿Listo? ¿A qué es igual ese ángulo? ¿Qué se les ocurre? Miren que el otro día hablando con un profe, me dijo algo que le había que le había dicho a sus estudiantes. Y el profe le dijo esto. Cuando ustedes me preguntan, yo les respondo. Y eso es un gesto de respeto. Yo esperaría que cuando yo pregunto, ustedes me respondan, como un acto de respeto recíproco. ¿Sí? Eso a mí me quedó sonando bastante. ¿A qué es igual teta 1? 0. 0, exacto, eso, muy bien. Pero entonces uno debe pensar que es 0, ¿cierto? Bajo esta configuración. Siempre que se trate de teta y de d, hay que actuar la articulación. Imagínense que la mueven. Imagínense que mueven el primer grado de libertad. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese ángulo? El ángulo entre x0 y x1. ¿Sí? Voy a ponerlo aquí. Voy a dibujar aquí a x0. ¿Qué pasa con el ángulo entre x0 y x1 con respecto a z1 cuando yo actúo la primera variable articular, cuando actúo 1? Cuando actúo 1, el marco 0 se queda quieto, pero el 1 se mueve. ¿Sí? Entonces, cuando yo actúo este J1, miren que x1 se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, en esta configuración, teta 1 es igual a 0, pero cuando yo muevo un poquito la primera articulación, ese ángulo cambia. El ángulo entre x1 y x0 es variable. Teta 1. Listo. D1. ¿Es claro eso? Señor. ¿Sí? Bien, listo. Ahora D1. D1 es la distancia entre x1 y x0. ¿Sí? Lo mismo, distancia entre x1 y x0 con respecto a z1. Ambos, x1 y x0, cortan a z1 en el origen, independientemente de que yo actúe la articulación o no. Igual es bueno hacer el ejercicio. Actuamos la articulación. ¿Sí? Digamos que en esos momentos este es x1 y esto es x0, ¿cierto? x0 es el negro. Cuando yo actúo la articulación, x1 se va a mover, ¿cierto? Pero se va a mover así. El ángulo cambia. Pero por más que lo cambie, siempre va a cortar z1 en el mismo punto. ¿Listo? Entonces la distancia es 0. Es 0. Bien.
Alfa 1. Alfa 1 es el ángulo que existe ahora entre Z1 y Z2. Entre Z1, miren, Z1 y Z2, ¿con respecto a quién? Con respecto a X1. ¿Listo? Con respecto a X1. Aquí hay que ser cuidadoso con la medición de ese ángulo, ¿sí? Y tener en cuenta y tener en cuenta el signo, porque es un ángulo fijo, es un ángulo constante. Todos los valores para alfa y a son constantes, no cambian en el tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ese cálculo eh, siguiendo la regla de la mano derecha, que es como siempre debemos calcular ángulos. Alfa 1 dijimos entonces que es el ángulo entre Z1, ¿sí? El ángulo entre Z1 y Z2, ¿sí? Z1 sube, Z2 va hacia la derecha. Con respecto a X1. Entonces, ¿qué hacemos? Yo voy a mover mi mano entre los ejes para los cuales quiero medir el ángulo. Mis ejes de interés en ese caso son Z1 y Z2. Z1 que sube y Z2 hacia acá. Listo. Z1 y Z2. Yo ya sé que la magnitud de ese ángulo es 90 grados. Z1 va hacia arriba, Z2 va hacia abajo. Pero la pregunta es, el signo, ¿es 90 grados o menos 90? ¿Listo? Entonces, ¿cuál es una forma, digamos, que a mí me parece muy didáctica de calcular ese signo? Entonces, lo que uno hace es, bueno, ¿cuál es el eje de referencia con respecto al cual mido el ángulo? Ese eje de referencia es el 1, ¿sí? Es X1, ¿sí? X1. Bueno, entonces pongo mi pulgar en la dirección de ese eje de referencia. Ese eje de referencia es 1, va hacia adentro del tablero. El pulgar de mi mano derecha, por cierto, entra al tablero. Ahora la pregunta que yo me hago para definir el signo es, para ir desde el eje, desde el eje global, el eje de referencia, ¿sí? ¿Cuál es el eje de referencia? El eje, a ver, el eje Z mejor, el eje Z del marco de referencia. El eje Z, el marco de referencia es el 1. Entonces, el eje para el cual voy a medir el ángulo que pertenece al marco de referencia sería Z1, ¿cierto? Entonces pongo mi mano en el Z1, ¿sí? Entonces pongo pulgar con X1 y dedos con el Z1. Y me hago la siguiente pregunta. Para ir de Z1 al otro, el otro es Z2, ¿tengo que cerrar mi mano o tengo que fracturar mis dedos? ¿Sí? Cerrar la mano. Cerrar la mano. Como yo debo cerrar la mano, entonces el signo es positivo. Si tuviera que hacer esto, entonces el signo sería negativo, ¿sí? Digamos que por alguna razón el eje de referencia, el marco de referencia fuera el 2 y que X2 estuviera saliendo, ¿cierto? En ese caso, entonces yo debería ir desde el Z2 hacia, hacia el, hacia el Z1, ¿sí? Entonces, bueno, sí. Bueno, en ese caso también sería positivo. Imaginémonos que el X2, el X2 está así hacia afuera. En ese mismo ejemplo. Imagínense que ahora yo necesito calcular el ángulo entre Z2 y Z1, pero con respecto a X2, con respecto al marco 2. En ese caso, miren que yo pondría mi pulgar en la dirección de X2 y y si pongo mis dedos en la dirección de X2, necesitaría abrir la mano. En ese caso el ángulo es negativo. ¿Listo? Entonces, acostúmbrense a usar la regla de la mano derecha a la hora de medir ángulos. Esto es 90 grados positivos entonces. ¿Sí? Bien. A1. A1 es la distancia entre Z1 y Z2. Entre Z1 y Z2 con respecto a X1. ¿Sí? Ambos, Z1 y Z2, interceptan a X1 en el origen, por tanto aquí tenemos un 0. Θ2 es el ángulo que existe entre X2 y X1.
¿sí? Entre x2 y x1. Entre x1, bueno, entre x1 y x2, entre x1 y x2, están alineados, ¿cierto? Con respecto a z2, con respecto a z2. ¿Ese ángulo a qué es igual? ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos lo siguiente. Vamos a pensar ahora que esto es x1, este lápiz es x1, y que este lápiz es x2, ¿cierto? Es x2. Vamos a poner x2, lo tenemos rojo, x2, ¿sí? Esto es x1 y esto es x2. x1, x2. ¿Sí? Vamos a ponerlo así, x1, x2. ¿Sí? Y me preguntan el ángulo que existe entre x1 y x2 con respecto a z2. ¿Sí? Y z2 es este. ¿A qué es igual ese ángulo? Evidentemente ese ángulo es igual a... ¿Ese ángulo a qué es igual? A 0. Es igual a 0. Pero de todas maneras, hagamos la prueba de actuar la articulación. Actuemos la articulación. Si actuamos la articulación, ¿cuál articulación actuaríamos? La prismática, que es la 2. Entonces, lo que va a suceder es que el marco 2 va a ser esto. ¿Sí? Por más que yo actúe la articulación, como esa articulación es prismática, el ángulo entre este lápiz y este es el mismo, ¿cierto? Es 0. Es 0. Con respecto al eje negro. Es el mismo. Es el mismo. Ese ángulo es 0. 0. Ah, pero ¿y la distancia? ¿Sí? La distancia entre esos dos, entre x1 y x2, con respecto a z2, sí cambia y es variable. Alfa 2 es el ángulo entre z2 y z3, entre z2 y z3, ellos están alineados, el ángulo es 0. A2 es la distancia perpendicular entre z2 y z3, siguen alineados, esa distancia es 0. Θ3 es el ángulo que existe entre x2, ¿sí? Y entre x2 y x3. Ah, perdón. Es que aquí me equivoqué. Esto no es x2, esto es x3. ¿Sí? θ3 es el ángulo entre x2 y x3 con respecto a z3. Ese ángulo entre x2 y x3 con respecto a z3 es 0, ¿cierto? En esta configuración, ¿cierto? Entonces tenemos a x2, tenemos a x3, ¿sí? Cuando actuamos la articulación y necesitamos el ángulo con respecto a z3, ¿listo? Ese ángulo en esa configuración es 0. Pero cuando yo muevo la articulación 3, se me va a generar un ángulo, ¿cierto? Con respecto a este eje. Entonces aquí tenemos un ángulo θ3. Ahora, la distancia entre x2 y x3, la distancia entre x2 y x2 y x3 con respecto a z3 en esta dirección, ¿a qué es igual? Fíjense que tanto x2 como x3 cortan a z3, ¿sí? Uno lo corta aquí y el otro lo corta aquí. Y la distancia entre esos dos puntos es L2. ¿Preguntas, comentarios con respecto a esta tabla? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Listo. Muy bien. Una vez nosotros tenemos la tabla de parámetros de H, podemos ir hacia el siguiente paso, porque miren que nuestro objetivo es obtener una matriz de transformación homogénea, que aún no tenemos.
Tenemos solamente la tabla de parámetros. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para obtener esa matriz de transformación homogénea final que me relaciona efector final con base? Lo que vamos a hacer es que por cada fila de la tabla de parámetros de H vamos a obtener una matriz de transformación homogénea. ¿Sí? Con la primera fila vamos a obtener la matriz de transformación homogénea que me relaciona el marco 0 con el 1. Con la segunda fila vamos a obtener la matriz de transformación homogénea que me relaciona el marco 2, al marco 1 con el 2, 2 con 3 y así sucesivamente. Cuando yo tengo todas esas, ¿qué hago para obtener la matriz de transformación homogénea de la base con respecto al efector con respecto al último marco de referencia? Perdón, del último marco de referencia con respecto a la base. Matrices. Te las multiplica. Exacto. Multiplicamos las matrices. Muy bien. Listo. Entonces, lo que uno hace básicamente es que por cada fila de la matriz, por cada fila de la tabla de parámetros de H, utiliza esta ecuación. Miren, hasta el momento todo lo que hemos visto, ustedes tienen que aprendérselo. Pero esto no, esto yo a ustedes se los entregaría. ¿Sí? Esto no hay necesidad de aprendérselo. No aportan nada. Bueno, no sé, tal vez sí, pero a mí me parece que no. Entonces, por cada fila, miren que nosotros tenemos todos estos parámetros. Por cada fila tenemos teta i, tenemos di, tenemos alfa sub i menos 1 y tenemos a sub i menos 1. Entonces, tomamos cada una de esas filas, las reemplazamos dentro de esta ecuación y obtenemos la matriz de transformación homogénea de i con respecto a i menos 1. Eso nos va a permitir calcular matriz de transformación homogénea de 1 con respecto a 0, 2 con respecto a 1, 3 con respecto a 2 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, una vez los marcos de referencia han sido definidos, ¿sí? Y los correspondientes parámetros han sido encontrados, a partir de los valores de los links, de los parámetros de los links, calculamos matrices de transformación homogénea por articulación, ¿sí? O por grado de libertad, o por marco de referencia más bien. Después multiplicamos todas esas matrices de transformación homogénea intermedias para obtener nuestra matriz de transformación homogénea del último marco con respecto a la base. Esta es. Entonces, vamos a aplicar esto. Bien. Listo. Entonces, la matriz de transformación homogénea T de, miren, I con respecto a I menos 1. Para la primera fila sería nuestro I es igual a 1 e I menos 1 es igual a 0, ¿cierto? Entonces tenemos acá lo siguiente. El primer elemento, el elemento 1,1, es coseno de teta i. ¿Sí? ¿Cuál es coseno de teta i? Sería coseno de teta 1, coseno de una variable. Coseno de teta 1. ¿Listo? Siguiente elemento, menos seno de teta i. Sería menos seno de teta 1. Siguiente elemento es 0, siempre 0. Y este de acá es a sub i menos 1. A sub i menos 1 es 0. Los ceros así. Aquí, seno de teta por coseno de alfa sub i menos 1. ¿A qué es igual coseno de alfa sub i menos 1? Coseno de alfa sub i menos 1, ¿sí? Coseno de 0
es 1, ¿sí? Y 1 por seno de teta 1 es seno de teta 1. Seno de teta 1. ¿Listo? Y aquí tenemos lo mismo, coseno de alfa i menos 1, que es 1, por el coseno de teta i, que es una variable. Coseno de teta i. Coseno de teta. Aquí, menos seno de alfa sub i menos 1, seno de alfa sub i menos 1, seno de 0. Seno de 0 es 0. Entonces aquí vamos a hacer. ¿Listo? Aquí tenemos seno de alfa i menos 1 por d, pero ya sabemos que ese alfa sub i menos 1 es 0. Seno de 0, 0 por d sub, por lo que sea, 0. Entonces aquí tenemos un 0. Aquí, de nuevo, miren que seno de alfa sub i menos 1 es 0. Entonces esto es 0, esto es 0 también. Esto es 0, esto es 0 también. Ahora este de aquí, esto es coseno de alfa sub i menos 1. Alfa sub i menos 1 es 0 y coseno de 0 es 1. 1. Y aquí tenemos coseno de alfa sub i menos 1 por d. Coseno de alfa sub i menos 1 es 1, pero d sub 1 es 0. Entonces aquí también va un 0. Y abajo tenemos lo que siempre encontramos en una matriz de transformación homogénea. 0, 0, 0, 1. ¿Listo? Y así obtenemos, esto es t de 1 con respecto a 0. 1 con respecto a 0. Después ustedes, siguiendo la misma estrategia que simplemente reemplazar, calculan t de 2 con respecto a 1, que es esto, t de 3 con respecto a 2, que es esto, y finalmente las multiplicamos. ¿Sí? Las multiplicamos. ¿Sí? T de 3 con respecto a 0 es igual a t de 1 con respecto a 0 por t de 2 con respecto a 1 por t de 3 con respecto a 2. Este es el modelo cinemático directo de nuestro robot móvil, de nuestro robot manipulador. Listo. ¿Cómo hacer esta multiplicación? Ustedes la pueden hacer a mano, pero yo les recomiendo que la hagan utilizando matrices simbólicas, es decir, que estos sean símbolos. Para eso hay una librería en Python que se llama SymPy. ¿Sí? Si tienen dificultades haciendo eso, en la próxima clase pues lo podemos ver. No, este no es. No es SymPy. ¿Cómo es que es? Sí, ¿qué pasó? Bueno, en fin. Es esta la librería. Sí, esta es la librería. O pueden utilizar pues cualquier librería de Python que permita hacer operaciones simbólicas. Listo. Eso, bien. Listo. Bueno, entonces algunos conceptos importantes sobre este modelo cinemático directo. Primero, la posición de todos los links de un manipulador de n grados de libertad pueden ser especificados con un set de n variables articulares. ¿Sí? Fíjense que nosotros vamos a tener siempre n variables articulares en nuestros robots, donde n es el número de grados de libertad del robot. En este caso tenemos 3 grados de libertad, 3 articulaciones, y por tanto necesitamos 3 variables articulares
para representar nuestro robot. A este conjunto de variables se le conoce como un vector articular, ¿sí? Es decir, para este robot, el vector articular vamos a llamarlo joint vector, sería igual a teta 1, D2, teta 3. Este es el joint vector o vector articular para este robot. En el caso de cualquier otro robot, uno escogería los valores de teta y d o las variables teta y d por articulación. Al espacio de todos estos vectores se le conoce como joint space, es decir, el joint space es el rango de todos los valores que teta 1, d2 y teta 3 pueden tomar. Listo. Sino que nosotros nos hemos enfrentado al problema de representar la pose del efector final no en un espacio articular, sino en un espacio cartesiano. Eso es lo que nosotros hemos logrado hacer. ¿Sí? Bien, entonces tengan en cuenta que nosotros podemos representar la configuración de un robot en diferentes espacios, en el espacio cartesiano, que es lo que hemos venido haciendo, pero yo también puedo representar la configuración de un robot en el espacio de las articulaciones, ¿sí? ¿Qué tanto cada uno de mis motores ha girado? Pero también en el espacio de los actuadores. Recuerden que uno puede, hasta el momento nosotros digamos que hemos considerado transmisiones directas por articulación, pero es posible que haya todo un sistema de transmisión para aumentar torque y otras cosas, ¿listo? Y en ese caso, en ese caso estaríamos hablando del actuator space o el espacio de actuadores. Listo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien. Yo les recomiendo que para dejar 100% claro este tema, para que practiquen, se hagan la cinemática directa del Puma 560. Aquí les dejo un videito de ese libro, de ese robot. En el libro se explica todo el procedimiento para obtener la cinemática directa de este robot. Entonces se lo recomiendo. Para el examen, si ustedes hacen la cinemática directa completa de 2 robots más, ¿sí? Algunos que ustedes encuentren las especificaciones en la industria, o con que hagan este. Si hacen este completico, ya quedan más que preparados para el examen. De todas maneras, en la clase del miércoles vamos a dedicarla a hacer una especie de repaso para el examen. ¿Sí? Les voy a responder dudas sobre el Puma. Si tienen problemas calculando esta multiplicación utilizando Python, la multiplicación de estas matrices utilizando Python, también podemos revisarla. ¿Sí? La próxima clase va a ser básicamente una clase taller. Y también están disponibles las monitorías. Bien, ¿tienen alguna pregunta, comentario? Profe, yo quería preguntarte una cosa, pero ya es como a modo de petición. Sí, Resulta que la siguiente semana pues es parciales y